Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si se escucha y se ve la diapositiva? Sí, profe, se escucha bien y se ve la diapositiva también. Gracias. Vamos a comenzar con, con unas reglas, recomendaciones sobre cómo resolver casos penales, em, como complemento de la materia que ya estamos terminando de ver, eh, específicamente lo que se refiere a la teoría general del delito. ¿Cuáles son los propósitos, los objetivos que vamos a ver ahora? Cuando decimos que vamos a proporcionar reglas operativas para comprender, para resolver, para poder redactar un caso penal, vamos a proponer una serie de reglas que las agrupamos en 30 y en tres fases o etapas. ¿M? Esto hay que aclarar, no se trata de reglas matemáticas, no se trata de reglas absolutas, indiscutibles, son simplemente sugerencias para darnos pistas para poder resolver casos jurídicos penales. ¿Cuáles son estas tres grandes fases o etapas? En primer lugar, tenemos que comprender el supuesto de hecho. En segundo lugar, tenemos que analizar y evaluar jurídicamente el supuesto de hecho. Esto es lo que se conoce como resolución. Y por último, tenemos que proponer, tenemos que redactar la resolución del caso. En el caso de este curso, la próxima prueba solemne que tenemos es de solución de caso. eh, pero ustedes van a tener que contestar unas preguntas de selección múltiple, de alternativa. Lo importante acá es que entendamos las técnicas para poder resolver estos casos. Lo hacen en una hojita aparte, en un cuaderno, no sé, y con eso, con el desarrollo de ese ejercicio, van a contestar la evaluación. Bien, entonces repito, estas son reglas, pero en el modo de propuesta. No son reglas matemáticas, no son reglas absolutas, siempre con el propósito de proponer técnicas para poder resolver casos jurídicos penales. Y repito, estas 30 reglas se descomponen en tres fases. En primer lugar, tenemos que comprender el supuesto de hecho. Con posterioridad tenemos que analizar y evaluar jurídicamente el supuesto de hecho. Y con posterioridad vamos a resolver el caso. Vamos a la primera fase, que es la comprensión del supuesto de hecho, yendo de lo general a lo particular. Lo primero que tenemos que hacer es una lectura detenida de los hechos. Al momento que tengas que resolver un caso, te tienes que atener a los hechos que se te presentan. No inventes hechos, no agregues circunstancias. Tienes que hacerlo en base a la información que se te proporciona. ¿Cuántas veces vas a leer los hechos? ¿Mm? Las veces que sea necesaria, la cantidad de veces que tú necesites para poder contestar las preguntas que se te van a hacer. ¿Mm? Y como vamos a ver poco más adelante, se sugiere hacer mapas conceptuales, esquemas, a partir de un presupuesto general, para después desglosarlo en supuestos específicos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, la primera regla, tenemos que leer detenidamente los hechos las veces que sea necesario. Después,
tenemos que seleccionar aquellos elementos que a primera vista sean jurídicamente relevantes. ¿Cómo vamos a determinar la selección de aquellos elementos que a primera vista puedan o no parecer jurídicamente relevantes? Con una base teórica conceptual de la teoría del delito que es necesario repasar, como vamos a ver en un momento más. ¿Mm? Recuerda que el análisis de la teoría del delito se efectúa, de cada uno de los elementos de la teoría del delito se efectúa con base a elementos que son primeramente positivos en el sentido de cuáles son los criterios de imputación, y con posterioridad viene un análisis negativo que se refiere a cuáles son los elementos de no imputación o de no atribución. Los elementos positivos o de imputación son para determinar los requisitos de la punibilidad, y eso comúnmente se conocen como alegaciones. Y los requisitos de no imputación, los requisitos de no atribución, son aquellos que comúnmente se conocen como defensa. Entonces, cuando estás seleccionando aquellos elementos que a primera vista van a parecer jurídicamente relevantes, tienes que hacerlo desde el punto de vista de las alegaciones, esto es los elementos de atribución, y seleccionar los elementos de defensa, esto es los elementos de no atribución. Tercera regla, lo que hacíamos referencia hace un momento: tienes que operar sobre la base de hechos probados. ¿Mm? Indubio pro reo. ¿Qué significa esto? No tienes que presuponer nada. Tienes que trabajar, tienes que operar en base a los elementos de hecho que se te presentan, sin que tú agregues ni saques nada referente a los hechos. Los hechos con los que tú vas a trabajar son los que están en el caso. Si al momento de analizar el caso tú tomas en consideración, piensas, estimas de que faltan elementos, bueno, eh, y la pregunta pueda estar detrás de un ser humano, siempre pueden haber errores, y perfectamente tú te puedes percatar de que este profesor cometió un error al momento de redactar la pregunta. Bien, tú puedes impugnar después de esa pregunta al momento de la corrección, ¿ya? Pero al momento de responder, ojo con esto que te estoy diciendo, porque eh, la pregunta puede ser también que tenga una trampa, ¿m? Una trampa, y que al momento de resolverla sea la respuesta menos mala. Yo sé que esto es difícil, que bueno, pero así es la vida real, porque, porque esto siempre responde a reglas de interpretación. Estas, insisto, no son reglas matemáticas, y por eso existen siempre opiniones que son dispares, tanto desde el punto de vista de la alegación como desde el punto de vista de la defensa. Bien, cuarta regla: estructurar el supuesto de hecho, o sea, a partir de los factores espaciotemporales y el rol de cada sujeto. ¿Qué significa esto? Un caso finalmente es una historia. ¿Mm? Eh, Eso es lo que se conoce como teoría del caso. La teoría del caso se refiere a cuáles son los hechos y cuál es el derecho aplicable. Y frente a los hechos y el derecho aplicable, existe también lo que se llama una verdad material y, por otro lado, una verdad procesal. En base a esos conceptos de verdad, vamos a trabajar cuando se estudie derecho procesal penal. Pero entiéndase cuál es la diferencia entre una verdad material y una verdad procesal. La verdad material es lo que realmente ocurre, y la verdad procesal es la verdad que se puede demostrar. Recordemos que en materia penal el juzgador tiene que llegar a una convicción
que va más allá de una duda razonable. Y esa convicción que vaya más allá de una duda razonable tiene que construirse sobre la base de una verdad procesal, esto es, con evidencia. En materia penal, recordemos también que las reglas de evidencia son distintas a las reglas del derecho privado. En el derecho privado, las reglas de evidencia se relacionan con una convicción que, si quieren, podemos llamar aritmética, matemática. ¿Por qué? Porque esas reglas dicen relación con un sistema muy antiguo que es el de la prueba legal tasada. Ahí se tiene que tomar en consideración que la evidencia va a producir o no plena prueba con unas reglas que eh, tenemos que decir son bastante arcaicas. En materia penal, estas reglas de convicción se construyen sobre la base de un sistema distinto, que es lo que se conoce como la sana crítica. ¿Qué significa la sana crítica? Significa que existe libertad probatoria. No puede ser, o sea, no significa que los medios de prueba únicamente son los que están señalados en la ley. Existe libertad probatoria. Cualquier medio de prueba se puede utilizar para producir fe, pero con un límite. ¿Y cuál es ese límite? Mejor dicho, ¿cuáles son esos límites? Las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados. Bien, dicho esto, volvamos a la cuarta regla. Tenemos que estructurar el supuesto de hecho a partir de los factores espaciotemporales y el rol de cada sujeto. Entonces, al momento de identificar cuál es el derecho aplicable a los hechos, recordemos, tenemos que construir, o mejor dicho, reconstruir una historia, tomando siempre en consideración que existe una verdad material y una verdad procesal, recordando que la verdad material dice relación con lo que realmente sucede y la verdad material, perdón, procesal, aquella que se pueda demostrar. Y aquí se da como sugerencia usar gráficos. Lo que les decía hace un momento, utilicemos mapas conceptuales. Dibujemos, vamos identificando qué fue lo que pasó y dentro de qué fue lo que pasó, quiénes intervienen, cómo intervienen, de qué forma intervienen, qué hacen, qué no hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos, estamos reconstruyendo una historia. Vamos a la segunda fase. Analizar el análisis y la evaluación jurídica. Aquí tenemos las reglas 5 hasta la regla 14. Esta lámina que tenemos acá, ¿por qué es tan relevante? Recordemos que al momento de resolver un caso, tenemos que tomar en consideración los elementos de las alegaciones, esto es, de los elementos que nos sirven para la atribución, y por otro lado, de las defensas, esto es, de los elementos que nos sirven para negar el delito. Por una parte, lo que estamos buscando es ver cómo se puede atribuir responsabilidad y por otro lado, cómo se puede de alguna forma disminuir responsabilidad o derechamente negar la responsabilidad penal. Y aquí es muy importante que tengamos claridad conceptual sobre los elementos del delito. Entonces, si se van fijando, al momento de determinar las categorías que son jurídico penalmente relevantes, existe una gradualidad. Para llegar al delito, para llegar a la imputación, tenemos que, primeramente, verificar si se eliminan o no defensas, ciertos requisitos. Y para esto, repito, es fundamental tener una claridad conceptual sobre cuáles son los elementos del delito, ¿ya? El propósito de esta clase no es hacer todavía un repaso de cada uno de los elementos del delito, sino de cómo es cuáles son
cómo se desenvuelve la dinámica para resolver un caso y con posterioridad vamos a hacer estas clases de repaso para poder identificar estas categorías para después, eh, frente a casos, irlos resolviendo. Pero es fundamental, es necesario que tengamos claridad conceptual de cada una de estas categorías. Entonces, recordemos que el delito, muy breve, es una acción típica, antijurídica y culpable. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la alegación? Los requisitos para señalar que existe una acción, un comportamiento penalmente relevante. ¿Cuáles son los requisitos para la defensa en el primer análisis? ¿Cuáles son las causales excluyentes de la acción? Y así viceversa con el resto de elementos. Recordemos que la teoría del delito se construye sobre la base de categorías que son cada una el elemento necesario para afirmar la otra. Entonces, primero tenemos que afirmar si hay comportamiento, si no hay comportamiento, si hay tipo penal, si no hay tipo penal, si hay antijuridicidad, si no hay antijuridicidad, si hay culpabilidad, si no hay culpabilidad. Entonces, primero, ¿qué vamos a analizar? Si existen o no causales que excluyen la acción. ¿Cuáles eran estas causas? Las que excluyen la voluntad, fuerza física irresistible, movimientos reflejos, estados de inconsciencia. Si no hay eh, causales excluyentes de la acción, pasamos entonces al eh, siguiente elemento. Pasamos al siguiente elemento. Eh, Profe, ¿Sí? ¿podría repetir cuáles eran las causas de exclusión de la acción, por favor? Siempre que se determine que no exista voluntad. Recordemos que el concepto de voluntad es el concepto de autogobierno, de autocontrol. ¿Y en qué casos no hay gobierno del comportamiento? Fuerza física de carácter irresistible, movimientos reflejos y estados de inconsciencia. Hay una acción. Los elementos, los elementos pormenorizados del delito los vamos a volver a repasar. Aquí solamente estamos efectuando una breve introducción. De todas formas, para el que necesite preguntar, como hizo la compañera recién, levanta el micrófono, por favor, porque como estoy exponiendo, no le estoy haciendo caso al chat. ¿Ya? Y tampoco al WhatsApp, porque no estoy pescando el teléfono porque me desconcentra para hacer la clase. Entonces, nos encontramos frente a los elementos que son necesarios para afirmar la acción. ¿Cuáles eran esos elementos? Determinar una lesión o puesta en peligro al bien jurídico, que se haya exteriorizado, que sea un comportamiento humano como regla general. Recordemos que excepcionalmente responden las personas jurídicas y no existen consecuencias penales por hechos directos de los animales, de las cosas o de la naturaleza, salvo que hayan sido previamente instrumentalizados por el ser humano. Por ejemplo, usar un perro, desbordar el río, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí entonces nos encontramos frente a un comportamiento. ¿Qué tenemos que analizar una vez afirmado la existencia de un comportamiento? Determinar si existe o no ausencia de tipicidad objetiva. ¿Qué era el tipo? ¿Qué era tipicidad? Por eso que les digo que hay que tener una claridad conceptual al momento de resolver casos. El tipo penal consiste en la descripción de las conductas que se prohíben o se ordenan, porque recordemos que los delitos pueden ser de acción o de omisión. ¿Qué es la tipicidad? Es el juicio de adecuación que existe entre la descripción de la conducta que se prohíbe o ordena con el hecho de la realidad. ¿Mm? Eh, Al momento en que tú estás resolviendo un caso, lo que estás haciendo es un juicio de tipicidad, es decir, si existe o no adecuación entre el hecho con lo que se describe en una norma. ¿Cuál era la diferencia entre la, perdón, tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva? La tipicidad objetiva se refiere a la descripción de elementos que son externos y la tipicidad subjetiva se refiere a la descripción de elementos de carácter interno, elementos del fuero interno del sujeto. ¿Cuáles son los elementos del fuero? Sí, bien dicho, el fuero externo. La conducta típica,
cuál es la conducta que se describe en la norma, por ejemplo, defraudar, matar, injuriar, ¿bien? Los objetos, recordemos que existe un objeto material y un objeto jurídico. El objeto material, ¿cuál es? La persona o cosa sobre la cual recae la acción. ¿Cuál es el objeto jurídico? El bien jurídico protegido, aquel interés esencial para la existencia del sistema que se encuentre detrás de la norma. ¿Qué más? Elementos, ¿qué otros elementos objetivos existen? el- los elementos objetivos especiales referentes al modo, a la forma, al lugar, al tiempo, de día o de noche, en época de contagio, etcétera. Y dentro del tipo objetivo tenemos que analizar si existe imputación objetiva. ¿Qué era la imputación objetiva en los delitos de resultado material? Recordemos que hay que determinar una relación de causalidad entre la producción del resultado, esto es la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, con la conducta. Tiene que existir una relación de causalidad. Para determinar la relación de causalidad, ¿qué había que determinar previamente? Si existe o no esta relación de causalidad a través de la teoría de la equivalencia de las condiciones. Suprimida mentalmente una condición que haga desaparecer igualmente el resultado, significa que esa condición dejó de ser equivalente. Por ejemplo, ¿qué más da matar desnudo o vestido? No se puede decir lo mismo de un delito de carácter sexual. Bien, pero no basta con determinar la relación de causalidad, perdón, con la equivalencia a las condiciones, porque determinada la equivalencia a una condición, toda condición equivalente sería causa, y eso puede conllevar a soluciones jurídicas que son absurdas, porque puede llevar al infinito. Por ejemplo, ¿es condición equivalente que la madre del homicida lo haya parido? Por supuesto. Suprime mentalmente la condición del nacimiento, no habría existido el homicidio. Entonces llegas a un extremo, a soluciones jurídicas absurdas. Para corregir los problemas que se presentan a nivel de equivalencia a las condiciones, tienes que determinar cuál es la relevancia penal de la relación de causalidad. Y la determinación de la relevancia penal de la relación de causalidad, ¿cómo lo hace? Con los criterios de imputación objetiva del resultado. Y estos criterios de imputación objetiva del resultado es una teoría, algunos le llaman la moderna, teoría que moderna ya no tiene nada, pero eh, al tratarse de elementos normativos, se encuentra en permanente construcción, en permanente discusión, pero básicamente estamos la mayoría de acuerdo en que estos elementos son la creación de un riesgo no permitido. Es más correcto hablar de creación o aumento de un riesgo no permitido, que ese riesgo se realice en un resultado y que se encuentre dentro de la esfera de protección de la norma. Y recordemos que es un riesgo permitido. Para determinar el concepto de riesgo permitido, tenemos que atender a una fuente y existen diversas fuentes para determinar el concepto de riesgo. ¿Cuál es la fuente primaria, más obvia, más evidente? La ley. A falta de ley, la lex artis, la ley del arte, el conjunto de procedimientos, políticas, protocolos que son consensuados por algún sector de la actividad, por ejemplo, la actividad médica, la misma actividad nuestra, la actividad jurídica, eh, pucha, la lex artis de la panadería. ¿Cómo sabe usted cuánto tiempo se tiene que cocer tal o cual cosa y cómo se tiene que cocer, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, a falta de ley o del ex artis, ¿cómo determinamos el concepto de riesgo? Bueno, acudiendo a la ley, sí, bien digo, a la ley o a la lex artis del derecho comparado. Bueno, siguiendo entonces con esta lámina, ¿cómo determinamos la ausencia de tipicidad objetiva? Primero determinando, a modo de ejemplo, que el riesgo es permitido. ¿Qué es más valioso socialmente? Otro elemento para considerar el concepto de riesgo, que una persona viva menos o que deje de vivir. Ejemplo,
Estadísticamente hay estudios que dicen que en promedio, no es una regla absoluta, una persona vive 24 horas menos al recibir una anestesia general. ¿Qué es más valioso socialmente? ¿Que una persona viva un día menos de su vida, valga la redundancia, o que derechamente deje de vivir? Claramente es más relevante que la persona viva un día menos. Por eso se habla de utilidad social del peligro. Y podemos llevarlo a más elementos. Las antenas de celular, el uso de celulares, la energía nuclear. ¿Es valiosa socialmente la energía nuclear? Bueno, para la medicina obviamente es muy valiosa. No se podría realizar usted una resonancia magnética, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, determinado que hay tipicidad objetiva, tenemos que después analizar si existe o no existe tipicidad subjetiva. Bien, eh, mire, ahí me equivoqué en la diapositiva. Dice en la segunda columna tipicidad objetiva y es tipicidad subjetiva, ¿ya? Para que esto después se los voy a mandar para que lo corrijan. Ya. La tipicidad subjetiva se compone de el dolo, la culpa y elementos subjetivos especiales, que era el dolo penal, conocer y querer la realización del hecho punible, que es la culpa, la infracción de deberes de cuidado, y los elementos subjetivos son aquellos que son adicionales al dolo. Por ejemplo, los ánimos, el ánimo de lucro en el hurto, el ánimo de lucro ahora en la estafa, a partir de la nueva ley de delitos económicos, que se habla de provecho para sí o para un tercero. Antiguamente la mayoría de la doctrina negaba el ánimo de lucro en la estafa porque no se encontraba definido en la norma. Bien, cuando la ley exige ánimos que van más allá del dolo, según la mayoría de la doctrina, se señala que el único dolo admisible es el dolo directo. Bueno, ¿cómo excluyes tú el dolo? Con un error de tipo. Las reglas del error de tipo las vamos a volver a repasar, pero si es invencible, exime de pena, es decir, si cualquiera en el lugar del sujeto se podría haber equivocado, exime de pena. El error de tipo vencible, es decir, si con un cuidado mínimo lo habrías podido evitar, eh, no exime de pena, el efecto que produce es otro, como el dolo es conocer y querer la realización del hecho punible, el error de tipo entonces vencible produce como efecto que se excluya el dolo. Si se excluye el dolo, ¿qué sucede? Subsiste la culpa. Recordemos los elementos del tipo subjetivo. El dolo, conocer y querer la realización del hecho punible, la culpa, la infracción de deberes de cuidado, y los elementos subjetivos especiales son aquellos ánimos o aquellos elementos subjetivos que van más allá del dolo. Entonces, el error de tipo vencible produce como efecto que se suprima el dolo y subsista la culpa. Bien, y así vamos avanzando. Y así vamos avanzando en toda la cadena de la teoría del delito. Afirmada la tipicidad subjetiva, perdón, tenemos que verificar si existe una causal de justificación. Las causales de justificación excluyen la antijuridicidad. Recordemos que la antijuridicidad penal se compone de una antijuridicidad formal, esto es la conducta contraria a derecho, y de una antijuridicidad material, esto es la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos, y que las causales de justificación producen como efecto la exclusión tanto del desvalor de acción como del desvalor de resultado, esto es tanto de la conducta contraria a derecho como de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico. ¿Cuáles son las causales de justificación en nuestro sistema jurídico? Recordemos, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el cumplimiento de un deber, ¿qué más? La omisión por causa legítima, la obediencia debida, siempre y cuando se haya representado la orden, y según algunos también el consentimiento. Según la mayoría, mejor dicho, digamos el consentimiento. Recordemos que nosotros en clase dijimos que pensamos que el consentimiento, más que producir un efecto justificante, produce un efecto de atipicidad, porque tratándose de bienes jurídicos disponibles, el titular renuncia a su protección. Pero bueno, después nos vamos a la afirmada la antijuridicidad, porque no concurre una causal de justificación, podríamos verificar la existencia de la culpabilidad. Y recordemos cuáles son
los elementos de la culpabilidad. Primero, la imputabilidad. ¿Qué era la culpabilidad? Tratándose de personas naturales. Un juicio de reproche que se dirige a una persona que no se comporta conforme a derecho pudiendo hacerlo. ¿Y cuáles son los elementos de la culpabilidad de este juicio de reproche? En primer lugar, la imputabilidad, esto es la capacidad penal, esto es la motivación, esto es la capacidad que tiene la persona para comprender la significación penal de lo que hace. Y lo primero que tenemos que verificar es si existe una causal de inimputabilidad. Recordemos, por ejemplo, la minoría de edad, en el caso chileno, la minoría de 14 años. Y otras que vamos a repasar más adelante. Después, el segundo elemento es la no exigibilidad de otra conducta. Recordemos que el derecho penal no está dirigido ni a héroes, tampoco a santos. Está dirigido a personas normales. Entonces existen situaciones extremas en que no le es exigible a una persona comportarse de una manera distinta. Por ejemplo, el estado de necesidad es culpante. Por ejemplo, el miedo insuperable, etcétera, etcétera. Eh, no existe en el caso que estamos analizando una causal de exculpación, o sea, se verifica la exigibilidad de otra conducta. Tenemos que analizar el tercer elemento de la culpabilidad, que es el conocimiento de la antijuridicidad del comportamiento. Recordemos, este conocimiento tiene que ser potencial, referido a la ilicitud en general. No es necesario que se trate de una tipicidad concreta, a un nomen juris concreto. Es un juicio potencial, lo que le es exigible a una persona normal. Por ejemplo, existen diversos atentados sexuales descritos de diferentes maneras en los diferentes tipos. No es necesario un conocimiento estricto de cuál es la conducta propiamente tal. Lo que es exigible es un conocimiento potencial, que ese comportamiento está prohibido por el ordenamiento jurídico con independencia de cuál es la calificación jurídica concreta. Bien, ¿cuál es la diferencia entre el error de tipo y el error de prohibición? Entonces, el error de prohibición es un error sobre la permisión, que un sujeto normal en el lugar y las condiciones de la persona que nos encontramos enjuiciando sea capaz de comprender que lo que está haciendo está o no está autorizado por el ordenamiento. En cambio, el error de tipo es un error sobre algún elemento del tipo penal. Por ejemplo, el ejemplo de Manuel, el joven universitario de primeros años de la carrera, un joven de 19, 20 años que va a una discoteca donde corteja a una señorita que se ve mayor de edad, que toman trago, se besan y tienen sexo. Y resulta que con posterioridad se sabe, se da a conocer de que la señorita tenía 17 años de edad, no tenía 18 y el joven tenía 19. Se puede exigir que ese joven eh, haya estado en conocimiento exacto, concreto de la edad de la señorita que corteja. Y ahí viene el tema. ¿Es errores de tipo o de prohibición para el caso de iniciarse un caso penal? Es errores de tipo, no es de prohibición, porque una persona en el lugar, estamos hablando de un joven universitario, dijimos, en el lugar y el momento de la situación, de noche, en un antro, en una discoteca, donde venden trago, donde se paga una patente que está publicitada en una esquina. Entonces, ¿qué le es exigible a una persona normal, común y corriente en el lugar y posición del joven? Entender que las personas que van a esos lugares son personas mayores de edad. Bien, ¿por qué entonces no es un error de prohibición? Porque potencialmente esa persona conoce que tener actividad sexual con menores de edad es algo que está prohibido por la ley, es algo que la ley no, no te va, no te va a premiar. ¿Dónde fue el error? El error es hacer con un elemento del tipo penal, esto es la edad de la víctima. Por eso ese error es de tipo y no es de prohibición. Otro ejemplo, eh, un cartero que transporta una carta de un lugar a otro y resulta que esa carta era un papel impregnado en heroína líquida y en una redada de la policía por una denuncia anónima lo detienen en la calle. Es posible a ese sujeto formalizarle una investigación
por el delito de tráfico de droga, ¿cuál sería la posición de defensa? Estamos hablando de una persona que no tenía conocimiento, que no sabía que esa carta en realidad era un papel impregnado en droga, etcétera, etcétera. Cumplió con los protocolos, los que le eran exigibles a él como transportista, etcétera, etcétera, etcétera. Ese error es de tipo de prohibición, es de tipo, porque ¿qué es lo que conocía el sujeto en relación con el objeto material? Que era una carta, no que era droga. Esa persona, potencialmente hablando, por una persona normal en el lugar y posición de él, era razonable entender que supiera que traficar con drogas es algo que está prohibido por la ley. Bien, da lo mismo el nomen juris concreto, si es tráfico de drogas de pequeña cantidad, de precursores, da lo mismo, da lo mismo. Es algo que entiende que potencialmente está prohibido por la ley. Se refiere a la ilícito en general, que es lo que conocía y quería transportar una carta de un lugar a otro, no drogas. Bien, por esos errores de tipo eh, no es de prohibición. ¿Cuál sería un error de prohibición, por ejemplo? ¿Mm? Cuando coloquialmente se puede entender, pero si todo el mundo lo sabía, pero ese todo el mundo lo sabía, hay que contextuarlo con el tema del vencimiento. Por ejemplo, eh, ¿es razonable entender que consumir drogas en un lugar privado es algo que está permitido por la ley? A primera vista, sí. Pero después viene un segundo análisis, que es el tema de las cantidades. Y ahí con el tema de las cantidades es donde tenemos problemas en la práctica. ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Porque la ley chilena no se basa en parámetros que vamos a denominar como objetivos para determinar qué es una pequeña cantidad de droga. Se refiere, por ejemplo, a elementos normativos, a, a, mm, a su capacidad para el consumo personal y próximo en el tiempo. En el caso de que sea terapéutico, que haya un médico tratante, de que ese médico tratante haya otorgado un certificado, que haya una dolencia, una enfermedad con tratamiento, con diagnóstico, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ese error puede ser de prohibición porque se refiere a la ilicitud, ¿ya? Y no a la calidad del objeto material, a modo de ejemplo. Bien, hecho todo este repaso, así muy, muy breve, recordemos que estamos en una introducción, ya verificamos que hay acción, hay tipo, hay antijuricidad y culpabilidad, y ahí recién podemos afirmar que nos encontramos frente a un delito. Bien, y en las láminas que siguen se hace un breve repaso de cada uno de estos elementos que mencionamos en la lámina anterior. ¿Mm? Al final de la clase, yo les voy a subir en el chat estas diapositivas para que las tengan a su disposición. ¿Ya? Esto es un breve, breve resumen de la teoría del delito. Por favor, no van a estudiar de acá la teoría del delito, tienen que estudiarla de los apuntes que vimos en las clases durante el semestre. Bien, entonces estoy haciendo una breve alusión o referencia a cada una de estas láminas, pero estos contenidos ya se vieron todos en clase. Autoría y participación es materia del próximo semestre, por lo tanto esto no lo vamos a ver. ¿Mm? En la materia de este semestre llega solamente hasta las grandes categorías o elementos del delito, la acción, el tipo, la antijuricidad, la culpabilidad. En el próximo semestre vamos a ver autoría, participación, iter criminis, concurso, la pena y su determinación y también su ejecución. ¿Mm? Entonces, este resumen referido a eh, la autoría y participación desde la diapositiva 22 y siguiente es algo que no te entra en tu prueba.
pero no está de más que le eches una mirada para ir adelantando contenido. Recuerda, autoría y participación no te entra y te criminaliza tampoco, la pena, su determinación y ejecución no te entra. Y tampoco la teoría del concurso. Eso es materia del próximo semestre. Como van viendo, en la medida que va avanzando la materia, el derecho penal se va poniendo más sabroso. ¿Por qué? Porque se va poniendo más práctico. Entonces, seguimos en la fase segunda con el tema de las reglas 5 a 14. ¿Cuál es el común denominador? Tenemos que recurrir a diferentes instrumentos, la normativa aplicable, interpretaciones jurisprudenciales, interpretaciones doctrinales, todo este resumen que acabamos de efectuar a modo introductorio. Quinta regla, poseer los conocimientos suficientes de la dogmática de la parte general. Esto es fundamental, porque al momento en que tú estés resolviendo la prueba, vas a tener poco tiempo para repasar conceptos. Por eso te tienes que saber muy bien los conceptos para poder resolver casos. Por eso que se te va a permitir al momento de resolver, al momento de la prueba con resolución de casos, tener la materia abierta, tener el código, porque son cosas de aplicación. Pero te va a ir mal si llegas a enfrentar la evaluación sin tener conocimiento fresco de todas estas categorías. Sexta regla, identificar los problemas jurídicos que plantea el supuesto de hecho con la ayuda del sistema de la teoría del delito, de la forma en que hemos explicado en, en los 40, no sé, 42 minutos que llevamos de esta exposición. Séptima regla, tenemos que constatar la concurrencia de cada una de las categorías del delito para cada uno de los sujetos que intervienen. Recordemos que tenemos que reconstruir esta verdad procesal, o sea, bien digo, mejor dicho, construir esta verdad procesal sobre la base de la reconstrucción de esta verdad material en la medida en que vayamos teniendo evidencia para demostrar. Entonces, primero vamos a examinar la responsabilidad de los autores y después de los partícipes por la naturaleza de la responsabilidad de estos últimos. Los autores tienen un mayor grado de intervención en el hecho punible porque son los que tienen el dominio del hecho. Como tú todavía no has visto autoría y participación, en la forma de redacción de los casos se te van a explicar quién es autor y quién es partícipe. No es un examen que tengas que realizar tú. Octava regla, proceder nivel tras nivel, categoría tras categoría, según el esquema del delito definido por la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia. Recordemos que es un sistema escalonado, es un sistema distintivo y escalonado, categorial. Para afirmar la concurrencia de uno, vamos a analizar si posteriormente va a existir o no la existencia del siguiente. Tenemos que proceder por niveles y esto obliga a seguir un orden lógico. Cada categoría presupone la anterior. El tipo penal presupone que previamente hay una acción, por ejemplo. Y la ausencia de cada una significan consecuencias jurídicas distintas. Recuerda, estamos elaborando un juicio de atribución, vamos a ver si hay alegaciones, y un juicio de no atribución, esto es, vamos a ver si hay defensas. Esta metodología implica una economía de esfuerzos. ¿Qué significa esto? Si no concurre una categoría, si no hay acción, como vimos en la lámina correspondiente, ya no va a ser necesario estudiar si hay tipo penal. Si no hay acción, no va a haber tipo. Si hay atipicidad objetiva, no va a haber antijuridicidad y así, etcétera, etcétera. Novena regla. Tenemos que determinar las categorías del delito o las consecuencias jurídicas problemáticas. Tenemos 10. Tenemos que estructurar los problemas jurídicos principales. Aquí tenemos que desarrollar la habilidad de qué es principal y qué es accesorio. 11. Representemos estos problemas gráficamente o a través de esquemas. Recordemos el consejo que dimos de elaborar mapas conceptuales. ¿Qué se aconseja? Graficar los problemas para después hacer una mejor reflexión.
12. Examinar si la estructura se corresponde con una categoría conocida. 13. Si la estructura no es conocida, pero apunta a ser variante de otra, aislemos en otra u otras variantes y comparémoslas con otras estructuras. 14. Si la dificultad sigue, simplifiquemos. ¿Qué significa eso? Volvemos a un paso anterior, volvemos a una regla anterior y después continuamos siguiendo con el orden. Vamos a la tercera fase, que es la redacción de la resolución del caso. Reglas 15 a 30. ¿Qué cuestiones son decisivas acá? Un orden formal y un contenido de la redacción, las referencias y el estilo. Vamos al orden y contenido de la redacción. Regla 15. No repitas innecesariamente el texto del supuesto de hecho. 16. Separa en diferentes párrafos el análisis de la responsabilidad de cada uno de los intervinientes. Obviamente, esto no rige si se trata de una sola persona. Esta regla no es antojadiza porque la responsabilidad de los partícipes eh, dependen del sí y del cómo de la responsabilidad de los autores. Acuérdate que tú, este análisis, en el caso de tu prueba, no se te va a exigir porque esta es materia del próximo semestre. Por lo tanto, el profesor va a determinar esta situación en las preguntas que se te hagan al respecto. 17. Separa en subpárrafos el estudio de cada categoría en relación con cada uno de los sujetos, siguiendo después el mismo orden en la fase de la redacción. Recordemos, vamos a verificar primero si hay acción, después si hay tipo, con posterioridad si hay antijuricia y por último si existe o no culpabilidad. 18. Tienes que explicar la cuestión principal con la profundidad que sea necesaria. La problemática nuclear siempre requiere de un desarrollo más profundo. Para esto se sugiere un estilo argumentativo. Para las cuestiones no problemáticas se recomienda un estilo diferente, que es el afirmativo o asertivo. Vamos a volver a este punto un poquito más adelante. 19. No seas desproporcionado con el esfuerzo y el espacio dedicado a lo principal frente a los problemas secundarios o accesorios. Naturalmente aquí tampoco hay reglas matemáticas. Lo que se te pide es criterio. 20. Tienes que reflejar, tienes que demostrar qué argumentos son propios o cuáles son ajenos. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Tienes que documentar por escrito los hitos fundamentales del proceso de razonamiento. Acuérdate que tienes que acudir a citas jurisprudenciales o doctrinarias al momento que estés resolviendo el caso. Recuerda que se te va a permitir tener el libro abierto, los apuntes de clase y el código. 21. eh, si tienes tiempo y sabes buscar bien jurisprudencia, te va a dar para buscarla al momento estás resolviendo la prueba. Si no te da, la que se haya citado en el libro o en los apuntes. 21. Formular claramente en cada subpárrafo las conclusiones parciales y en cada párrafo las conclusiones finales sobre la responsabilidad de cada interviniente. 22. Evita transcribir literalmente cada una de las normas porque son de dominio público. ¿Mm? No es necesario, no es necesario copiar y pegar cada una de las normas. Bueno, en el caso tuyo va a ser menos necesario porque acuérdate que la prueba va a ser de selección múltiple. 23. Evitar referencias doctrinales que no sirvan directamente para fundamentar el caso. Esto puede inducir a error al lector. A veces los alumnos eh, pecan de más, perdón lo coloquial, se ponen un poco cantinflas y al ponerse un poquito cantinflas se empiezan a agregar cosas o situaciones o elementos que más que resolver el problema confunden al lector. Eso es lo que se te está pidiendo, que solamente acudas a lo que sea necesario para resolver el caso. 24. Tienes que seguir las reglas generales comúnmente aceptadas sobre las referencias jurisprudenciales. ¿Mm? Eh, ¿Qué te están diciendo ahí? Te están diciendo, para al momento de citar jurisprudencia, identifique cuál es el tribunal, cuál es la fecha de la sentencia y
el rol de la causa. Algunos le agregan también el considerando. Bueno, lo que se te está diciendo ahí de otra manera es que tienes que identificar la información, tienes que presentar, mejor dicho, la información que sea necesaria para que el lector pueda identificar los datos de la sentencia. Recordemos cuál es el tribunal, cuál es su fecha y cuál es su rol. Hoy en día, en el portal de jurisprudencia del Poder Judicial, que afortunadamente lo ponen al día, valga la redundancia, todos los días, poner al día todos los días, y el buscador es bastante ameno y fácil de usar. Estoy diciendo para poder buscar la sentencia. 25. Cuida el lenguaje. Ya estamos en la última parte en respecto al estilo. Cuida el lenguaje. ¿Mm? No olvides, hay otro error ahí en la diapositiva, que se trata de facilitar las reglas del lenguaje profesional. ¿Mm? Evita un sobrelenguaje técnico que dificulte la comprensión. 26. Tiende a la claridad sin perder rigor. 27. Cuidado con la retórica. ¿Mm? No utilizar el lenguaje del arte por el arte, no tergiverse las argumentaciones ajenas. Las frases sacramentales están de más. Esto no es, esto no es un rito. ¿Mm? Estás analizando jurídicamente un hecho. 28. Al relatar partes del supuesto de hecho, no emplees terminología que implique prejuzgamiento. Esto es súper importante. No adelantes el juzgamiento. Cada, cada reflexión en el momento que sea oportuno. 29. Utiliza un estilo afirmativo para las cuestiones no problemáticas. Esto que te decía recién. La diferencia entre el estilo afirmativo y el estilo argumentativo. Utiliza un estilo afirmativo para las cuestiones no problemáticas y un estilo argumentativo para los asuntos problemáticos. ¿Qué se quiere decir con esto? Para las cuestiones problemáticas tienes que dar las razones que fundamenten el problema y refutar las objeciones que en principio pueden ser contradictorias. Para las cuestiones no problemáticas, basta con afirmar cualquier consideración que se haga sobre ella. La pistola era blanca. ¿Mm? Eh, Cuestión no problemática. Cuestión problemática. Era una pistola hechiza. Tienes que dar razones que fundamenten para señalar que efectivamente era una pistola y no un juguete. Refutar las objeciones que en principio pueden ser contradictorias. La defensa va a decir que era un juguete, no era necesario, que no era materialmente idóneo para matar. Pero resulta que la parte acusadora logró demostrar que el juguete sí en verdad era idóneo para matar. El concepto de arma, a modo de ejemplo. Y 30, sé cuidadoso con la presentación. Eso tampoco te va a perjudicar o beneficiar a ti, porque recordemos tu evaluación va a ser de selección múltiple o de alternativas. ¿Ya? Estas diapositivas se las voy a poner a disposición en el grupo de WhatsApp que tenemos. Y recordemos, esto es una introducción de cómo resolver casos y en las próximas clases vamos a resolver casos. Voy a parar la grabación ahora.